Hola, buenos días a todos y buenas tardes por los que nos escuchan desde Europa, España y Portugal. Ah, Voy a presentar muy rápidamente a Pritop, ah, porque yo creo que ya con toda esta serie de webinares creo que mucha gente ya nos conoce. Decirle que este webinar está grabado y podéis hacernos todas vuestras preguntas en el apartado. Hay cerca de 1000 personas registradas, por lo cual responderemos a las preguntas por email o dentro de la misma plataforma al mismo tiempo que estáis haciendo la pregunta. Apritop es una empresa española basada en Málaga y somos desarrolladores de software para la topografía y la ingeniería civil. Trabajamos al internacional y tenemos más de 15.000 licencias de usuarios en el mundo, por lo cual nuestras licencias son bastante apreciadas por su fácil de uso y por ser muy centrado en el trabajo que deseamos obtener. También porque ofrecemos precios competitivos y licenciamiento permanente. Tenemos como uno de los pilares el servicio de postventa, ya que todos nuestros distribuidores son seleccionados para poder proveer un primer soporte local o a través de nosotros, obviamente, y el contrato de mantenimiento. Decirle que ofrecemos curso en línea o presencial con diferente nivel de desarrollo, que puede ser básico o avanzado, y le invitamos a descubrir en YouTube todos nuestros videos y aplicaciones. Destacar muy importante que a través de las encuestas de satisfacción tenemos como sello de calidad la ISO 9001 empresa innovadora, pero a través de nuestra encuesta de satisfacción logramos a detectar necesidades necesidades del mercado, por lo cual hoy os vamos a presentar un programa en curso que ha sido una voluntad que hemos detectado a través de vuestras peticiones, que es el Point Cloud Editor. Hablar de los proyectos de innovación que tenemos, para eso tenemos nuestra página web, las asociaciones con el cual trabajamos, destacar entre ellas la Londic XML, que es un formato género de intercambio, y la Building Smart, ya que Apritop es una empresa pionera en el mundo de la topografía en trabajar con los formatos BIM e IFC. ¿Cuál es nuestro saber hacer? Pues aplicaciones que pueden gestionar proyectos de urbanización, carreteras, ferrocarril, túneles. Hay que saber que nuestros entornos de desarrollo son tanto en Android, en Apple, en Esri, en Intel, en Microsoft. Por lo cual nos permite, cuando nuestra aplicación requiere un CAD, ser multicad y trabajamos con las últimas versiones de AutoCAD, BricsCAD y ZVCAD. Hoy voy a destacar particularmente ZVCAD. Me acompaña en este webinar Francisco Mejía, que os hará una presentación, ya que ZVSoft trabaja en la misma filosofía que Apritop, soluciones permanentes de alta calidad a bajo coste. Trabajamos también con empresas de aparatos de instrumentos topográficos. Estas marcas nos dejan su último instrumento para que podamos interconectar nuestras aplicaciones, software u formatos a los suyos. Tenemos Apritop 4 familias de productos: proyecto topográfico, soluciones para túneles, soluciones para el terreno tanto en Windows como en Android y soluciones para la fotogrametría e imagen, en el cual hoy lo que veremos es un poco una mezcla de estas dos familias, proyectos topográficos y fotogrametría e imagen. Nuestras investigaciones actuales son nubes de punto. De hecho, veremos hoy en exclusiva una primera presentación de nuestro software en curso sobre este tema: realidad aumentada, drone y BIM para infraestructura. Destacar que dentro de nuestras referencias nacionales, los grandes constructores españoles como la SACIR, Acciona o la Universidad de Alfonso X el Sabio. Nuestras referencias internacionales, pues el metro de Nueva York, la Panadial, que es la grande autovía que va a cruzar Estados Unidos por la parte este, el metro de Mumbai o el metro de Riyadh o de Nueva York. Y bueno, eso ha sido una presentación muy rápida para no perder tiempo, y ahora pues voy a pasar con mi compañero Francisco Mejía. Francisco, ¿puede encender tu micrófono o lo voy a hacer yo?
¿Me oyes? Hola, sí. ¿Puedo oír? ¿Me oís? Sí, Hola. perfecto. Perfecto. Comparte tu pantalla y Vale, ya voy la a ves. compartir. Ya veis mi pantalla, ¿no? Vale. Bueno, pues buenos días en América, buenas tardes aquí en España, Portugal también. Un amigo me ha dicho que salude a Timor Oriental, debe estar allí de obra. Y, y en primer lugar, gracias por permitirnos participar en este webinario para presentar ZWK. Y como alternativa para AutoCAD. Voy a tratar de ser breve porque para dejar tiempo para ver Point Cloud, ¿no? Que es el grueso de la presentación. Vamos a ver. Vale, entonces, ¿qué es ZWCAD? ZWCAD tiene ya una trayectoria de 27 años. Comenzó primero como un complemento para AutoCAD, pero al poco tiempo se creó, se hizo una aplicación CAD independiente con la idea de servir de alternativa a AutoCAD, ¿no? Entonces, ya desde 2002 existe ZWCAD como programa de dibujo. Aquí he puesto unos cuantos hitos en la historia del programa. Fundamentalmente en 2015 superamos el 500.000 de licencias vendidas en todo el mundo y ahora ya debemos andar por 1.000.000 de licencias vendidas a nivel mundial y vamos por la versión 2020. A nivel mundial, pues tenemos clientes en todos los sectores. Construcción, obra civil, arquitectura es un sector importante, pero también tenemos bastante presencia en el sector industrial y bueno, prácticamente en todos los sectores, porque a fin de cuentas se dibujan planos en todos los sectores, ¿no? En España, que es donde tenemos nosotros la distribución, pues tenemos clientes en la administración pública, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas, diputaciones, empresas privadas, constructoras de grandes, pequeñas. En el mundo de la topografía, pues desde departamentos de topografía dentro de las constructoras hasta empresas individuales de un topógrafo autónomo que utiliza también MDT, ¿no? Prácticamente en todos los casos. ZWCAD tiene por un lado el ZWCAD, sería el programa, digamos, estrella, el más vendido, que tiene también un par de verticales, uno para diseño industrial o diseño mecánico y otro para arquitectura. Y luego aparte tenemos otro programa ZW3D, que es un programa de diseño paramétrico en 3 dimensiones, pensado más para fabricación de moldes, mecanizado y para producción. El programa que trabaja con MDT sería el ZWCAD. ¿Qué es lo más destacado de ZWCAD? En primer lugar, la compatibilidad. Es un programa que trabaja en formato DWG, con lo cual todo el trabajo que tengamos ya hecho en archivos DWG sigue siendo válido, lo podemos seguir utilizando y no tenemos que andar importando y exportando formatos de archivo porque utilizamos el mismo formato de archivo. La interfaz es muy parecida a la interfaz de AutoCAD, con lo cual no hay que aprender a usar otro programa. Los comandos se llaman igual y los botones están en el mismo sitio. Con lo cual, si sabiendo utilizar un programa, se puede utilizar el otro sin necesidad de dar un cursillo ni de leerse los manuales, todo sirve. Sirven los archivos y sirve lo que ya hemos aprendido. El tema de las APIs, que es lo que permite que aplicaciones como MDT pueda funcionar con ZWCAD, porque también es sencillo, relativamente sencillo para los programadores adaptar sus herramientas a ZWCAD. Y otra cosa también importante es que tienen unos requisitos que no son muy exigentes desde el punto de vista del ordenador donde se instala el programa, con lo cual no hace falta tener un ordenador muy potente para utilizar ZWCAD. Tenemos algún cliente que todavía anda con un Windows XP viejo, aunque no esté soportado, pero ahí sigue funcionando, ¿no? La interfaz, pues tenemos interfaz de menú clásico, interfaz de cinta de opciones, los atajos de teclado se pueden configurar también. En fin, la idea es que sea lo más parecido a lo que ya estamos acostumbrados. Hay herramientas adicionales como un comparador de dibujos para ver diferencias entre unos dibujos y otros, la posibilidad de definir gestos con el ratón para no tener que usar el teclado, sino que pulsando el botón y moviendo el ratón se ejecutan los comandos, posibilidad también de hacer anotaciones por voz en elementos. Esto es interesante en el campo para que es más incómodo escribir en una tablet, pues se puede anotar por voz vinculado
elemento del dibujo, ¿no? Se puede programar en Lisp, si ya tienen rutinas Lisp realizadas, se pueden reutilizar también en ZWK. Luego programación en Visual Basic o en C, también en .NET, es decir, que permite automatizarlo. Tenemos una versión para tablet que se llama Cat Pockets y que también permite, es algo más que un visor porque también permite hacer pequeñas ediciones dentro de las limitaciones de estar con una tablet, y luego el programa ZWK como tal, que funcionaría en sistema Windows. El tema de licencias, pues bien, al igual que comentaba antes David, ZWK ofrece licencias permanentes. No ofrecemos suscripción, o no obligamos, mejor dicho, a suscribir y a pagar todos los años, ¿no? Tenemos licencia monopuesto, que va vinculada a un equipo, aunque se pueda cambiar de un equipo a otro, digamos, si se cambia de ordenador. Y luego tenemos licencia de red. Las licencias se instalan en un servidor y los usuarios utilizan esas licencias, ¿no? El tema de la licencia de red es interesante si no todos los usuarios están utilizando las licencias a la vez. Entonces puede haber más personas que licencias. Esto también es un ahorro importante, ¿no? El no comprar una licencia para cada uno, sino tener menos y tener en cuenta la simultaneidad. Por último, y puede que más importante, lo que diferencia también a ZWK es el soporte. Hay a quien llamar, nos pueden llamar a nosotros para que le ayudemos con sus problemas a la hora de usar el programa, si tienen dudas, a la hora de instalación, de activación o del uso. Y esto lo valoran bastante los clientes porque hay otros programas donde no hay a quien llamar. Entonces aquí sí pueden llamarnos. Y la política de actualización flexible, que también es muy valorado porque, como decía antes, no obligamos a nadie. Si se quiere contratar mantenimiento, se contrata. Si no, pues no pasa nada. Si quieren contratar actualizaciones dentro de unos años, pues se actualiza, no se penaliza por haber pasado unos años sin actualizar. Y cuesta lo mismo, es decir, esperarse 2 años que esperarse 5. El precio es el mismo. Y no se obliga a nada. Nuestra diferencia es que no queremos obligar, que sea el cliente quien decida. Si ahora me viene bien actualizar, pues perfecto, actualizo y me pongo a la última, pero si no tengo mucho trabajo, las cosas no vienen muy bien, pues no pasa nada, me espero unos años, no pago nada y cuando vuelvan las vacas gordas ya actualizaré. Vale, pues no quiero entretenerme mucho más, así que por mi parte he terminado. Muchas gracias por la atención y bueno, luego al final si tienen alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarle. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Antonio, ¿estás con nosotros? Antonio. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes a Europa y buenos días a toda la parte de América, que nuevamente una tarde más vamos a dar una pequeña demostración de lo que podemos hacer con las aplicaciones que desarrollamos en la casa Applitalk. Soy Antonio Pardo y voy a acompañar con un ejemplo que vamos a desarrollar dentro de las diferentes posibles o soluciones que podemos ofrecer mediante la combinación de MDT con una aplicación o un módulo más bien de MDT8 para el manejo de nubes de puntos, el Point Cloud. Bien, decir que el desarrollo de Point Cloud nos viene más que motivado por el desarrollo de cada vez más dispositivos para la adquisición de toma de datos de nubes de punta, o sea, de nubes de puntos, adquisición de nubes densas de puntos, y tales como son los láser escáneres, como son los vuelos fotogramétricos, a partir de los cuales mediante técnicas fotogramétricas podemos tener densas nubes de puntos, o bien directamente por sensores aerotransportados, como pueden ser los sensores LIDAR, que pueden tomar diferentes tomas de datos para analizar y para hacer el rastreo de la área, de determinadas regiones. Bien, en este caso lo que vamos a hacer va a ser el desarrollo de un proyecto para analizar una determinada área. En este caso se trata de una parcela de una determinada zona en la que, a partir de un vuelo desarrollado por dron, pues hemos obtenido una serie de productos
tales como son la ortofoto, nube de puntos, y a partir de ella vamos a desarrollar el proyecto. En primer lugar, pues lo que hemos hecho a partir de la ortofoto la vamos a importar, importar imagen. En este caso, la ortofoto ha sido obtenida a partir de PIX 4D, podría haber sido a partir de ArcGIS, etcétera. La importamos y lo que hemos hecho ha sido, mediante la herramienta de ZWCAD, pues desarrollar las líneas más interesantes, como serían límites de parcela, como serían los límites de los muros, etcétera, así como vallados, líneas de vía, etcétera. Las líneas más interesantes las hemos delineado en planta basándonos en la propia ortofoto. ¿Qué ocurre? Que a partir, bueno, voy a explicar una metodología de trabajo, se pueden desarrollar otro tipo de metodología, esta sería una de ellas. A partir de esta información en planta que tenemos desarrollada mediante la ortoimagen, nos faltaría, por decirlo de alguna forma, la variable altimétrica, lo que normalmente estamos acostumbrados a tomar en campo, tanto en 2D como en 3D, mediante puntos. En este caso no la tenemos, lo que sí podemos obtenerla a partir de la nube de puntos que estábamos hablando. Por ejemplo, si hubiera sido el escaneado de un edificio, etcétera, pues con esos mismos puntos podríamos obtener la variable altimétrica. Entonces, para ello, para poder recurrir a esa variable altimétrica, bien podríamos importar directamente con MDT la nube de puntos, mediante puntos, importar puntos, seleccionando el tipo de fabricante, en este caso sería, por ejemplo, un tipo LAS, importar la nube de puntos, pero tendríamos el problema que al representarlo en el CAD, cualquier CAD, no solamente ZWCAD, cualquier CAD, tendría el problema que no están diseñados para representar tal cantidad de puntos, por lo que colapsaría el sistema, dado que sus motores de diseño no están diseñados para tal efecto. Así que tendríamos que tener la precaución de no dibujarlo y trabajar sin verlo. O sea, podríamos generar la triangulación, etcétera, pero es bastante incómodo para el usuario o para cualquier profesional en no poder ver la entidad como tal y poder representarla, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, para ello surge la necesidad de desarrollar una aplicación como es Point Cloud. Entonces, Point Cloud, a partir de aquí podemos desarrollar cualquier, visualizar no solamente la nube de puntos, sino que además MDT o la casa Plitop permite desarrollar una herramienta para manejar este tipo de nube. Para inicializar Point Cloud basta con esta pestaña en la cual tenemos pocas herramientas, dado que dentro de la propia aplicación Point Cloud ya tiene su herramienta inscrita. Entonces inicializamos Point Cloud, aparece ya directamente la aplicación y abrimos un proyecto o generamos un proyecto que ya tengamos creado. En este caso tengo uno preparado, se llama Corona, y va a empezar a inicializar y a cargar las nubes de puntos. En este caso tenemos dos nubes de puntos cargadas. Una sería, esta sería para digamos, una escala de detalle, y la segunda sería para, esta que tengo seleccionada del PNOA, sería para una escala bastante amplia, para una escala, digamos, más pequeña, para una región bastante más amplia. En este caso sería una hoja descargada del IGN, que trataría de unos 2 kilómetros por 2 kilómetros cuadrados, o sea, de unos 2 kilómetros por 2 kilómetros, que tiene una densidad de puntos de aproximadamente un punto cada 2 metros cuadrados. O sea, sería utilizar el LIDAR, sobre el cual toda la región de la península española está registrado, está volado, y podemos descargar cualquier tipo de zona de esta zona. En este caso, pues me he descargado ambos trabajos. Bien, voy a explicar un poco la aplicación, cómo se distribuye, y se basa básicamente en 3 pestañas. La primera sería el inicio, que sería para la gestión de proyectos propiamente de la aplicación Point Cloud. Basta comentar, por ejemplo, las opciones de configuración, en la cual podemos desarrollar o especificar la franja de regresión de cara a poder obtener datos, dado que son una nube de puntos, no tenemos suficiente información, entonces tenemos que hacer que los puntos se regresen mediante una serie de franjas a los determinados ejes con los que estemos trabajando. Entonces, un parámetro bastante importante y que vamos a hablar en varias ocasiones a lo largo del ejemplo. Bien, a continuación estaría la pestaña de nube de puntos,
que se trataría evidentemente de las herramientas para poder manejar la nube de puntos como tal, en bruto, a partir de sus propias características, como pueden ser la intensidad, el color o el número de puntos, etcétera, la forma de visualizar la nube de puntos o representarla, y por supuesto el valor añadido que le aplica la casa Plitot, que sería la herramienta con las cuales estamos más habituados a trabajar, como serían pues trabajar respecto a un determinado eje, generar perfiles longitudinales y transversales y obtener, digamos, con lo que más estamos acostumbrados, una superficie, una malla, o obtener un curvado y, por supuesto, vincularlo siempre de forma directa o recíproca desde MDT al Point Cloud, a la aplicación Point Cloud, o viceversa, desde Point Cloud, llevarnos estas entidades que hemos tenido en la aplicación a MDT, de forma sencilla y cómoda, que nos hagan ser bastante ágiles a la hora de manejar la información para poder tratarla y poder llevar a buen puerto pues, el desarrollo de los proyectos que estemos desarrollando. Bien, respecto a las nubes de puntos, pues decir que tenemos en la pantalla, pues, digamos, la visualización de todo el listado de nubes de puntos que podamos tener descargados, o directamente, según vayamos generando diversas nubes de puntos a partir de las originales, según vayamos trayendo de estas, porque muchas veces es mejor partir la original para poder concentrarnos en un detalle de la originaria. Para ello, pues tenemos herramientas de importación y de exportación de nubes de puntos, así como filtrado a partir de las herramientas, por ejemplo, de caja 3D o cubo, mediante la cual, voy a hacer un pequeño ejemplo, mediante la cual podemos seleccionar parte de la nube de puntos que nos interese y filtrarla o llevárnosla para hacerla más pequeña y poder trabajar a partir de ella de una forma más sencilla. Igualmente, una vez que ya hemos seleccionado nuestra zona, pues la podríamos limitar y guardarla como una nube aparte mediante la opción que hemos dicho anteriormente de filtrar. Voy a deseleccionar la caja de 3D. Bien, una vez que ya tenemos nuestra nube de puntos cargada, podemos ver igualmente las propiedades de cada una de las nubes de puntos. En este caso, tendríamos una nube de puntos que se trata bueno, he seleccionado, tengo seleccionada la nube de puntos que no es la que tengo visible. Voy a seleccionar la nube de puntos que tengo visible, propiedades. Tendría una nube de puntos que tiene 16 millones de puntos, o sea, ya es una nube bastante importante, la cual tiene una densidad de aproximadamente 700 puntos por metro cuadrado, y esta nube de puntos dispone de los atributos de color natural y categoría. El valor de intensidad, dado que esta nube de puntos ha sido adquirida a partir de las técnicas que desarrolla, técnicas de fotogrametría, pues no han captado el valor de intensidad. Para eso necesitaríamos un sensor tipo LIDAR que nos diera ese parámetro, como es el caso de la nube de puntos obtenida a partir del PNOA, que ha sido volado para toda la península, que es como estamos viendo. Entonces, este sería un ejemplo a una escala bastante grande, de 2 kilómetros por 2 kilómetros, la cual podríamos desarrollar proyectos bastante interesantes de cara a obtener pues, un anteproyecto o hacer los estudios preliminares de un proyecto de ingeniería o el que no estuvieran encargados. Bien. De cara a la visualización de la nube de puntos, podemos verla de forma ortográfica o podemos verla de forma perspectiva, la cual, bajo mi punto de vista, es bastante útil, puesto que se ven la entidad de la nube de puntos, se ve bastante realista y es bastante cómoda. Luego tenemos herramientas de selección de puntos, de forma que podamos seleccionar puntos que por diferentes motivos, como es el caso de esta nube, tenemos puntos en los que hay un determinado ruido, como podéis ver estos puntitos que se ven fuera, se ve que son puntos que ha tomado el sensor sin ningún tipo de criterio, ha sido ruido de la toma. Entonces podemos seleccionar ese tipo de puntos y ocultarlos de una forma sencilla como estamos viendo. ¿Vale? Estas son herramientas para el manejo de la nube de puntos. Bien, igualmente lo que podemos visualizar o representar esta nube de puntos, como es el caso, en su variable color real,
color natural, según se haya captado, o bien porque los puntos se han coloreado a partir de la ortofoto o de las imágenes que han sido tomadas por el sensor, o bien, digamos, se puede representar el factor intensidad, digamos, la reflectancia con que han sido tomados los datos. Entonces se pueden representar o bien coloreados, pero bien representando las diferentes magnitudes de la intensidad con que han sido captados. Como se pueden ver aquí, diferentes valores de intensidad de los datos. Igualmente se pueden colorear en función de la altimetría, de los valores de altimetría que ha sido captado, en este caso serían cada uno de los datos tomados, o bien una parte bastante importante sería la forma de categorizar la nube de puntos. Para los que estamos un poco más acostumbrados, pues sabemos que los puntos pueden estar categorizados según una serie de niveles, y por ejemplo de vegetación, de construcción, etcétera, y nos van a ayudar bastante, digamos, de cara a simplificar o obtener o filtrar la información de la nube de puntos para descartar determinados puntos o dejar visibles determinados otros. En este caso los tenemos visibles todos y los vamos a dejar tal cual. Vamos a hacer un zoom extensión. Y bueno, una vez dicho más o menos las herramientas más importantes que tiene la función Amplitude de cara al manejo de la nube de puntos, pues vamos a pasar a ver las herramientas las que disponemos. Como dijimos al principio, en la fase de configuración, un factor muy importante sería la franja de regresión que vamos a analizar a la hora de obtener información de la nube de puntos. Para los topógrafos, los ingenieros, los que estamos acostumbrados a tirar perfiles longitudinales, perfiles transversales, de cara a analizar el terreno o incluso realizar curvados, es bastante importante este valor porque es el parámetro, digamos, de calidad o de precisión para obtener ese perfil longitudinal o ese perfil transversal. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con un perfil rápido en esta superficie. Vamos a coger y vamos a hacer un perfil rápido. Bueno, vamos a definir el parámetro, en este caso una franja de regresión de 2 metros, bastante amplio, puesto que hemos dicho que la densidad de esta nube de puntos era de un punto por cada 2 metros cuadrados, o sea, son puntos que han sido tomados cada 2 metros aproximadamente por el LIDAR. Le damos a aceptar y ahora vamos a hacer un perfil rápido para hacer una pequeña demostración de lo que sería obtener un perfil de esta nube de puntos. En este caso vamos a empezar aquí en el mar, vamos a atravesar la línea de costa, vamos a centrarnos un poquito aquí. Perfil rápido. Vamos a empezar en el mar, vamos a atravesar la línea de costa, el paseo marítimo, toda esta zona boscosa, la zona de urbanización, aquí una zona de trinchera que la vamos a ver con más detenimiento posteriormente, estas pistas deportivas y luego la zona alta del monte que vamos a ver ahora en el perfil longitudinal. Aceptamos y nos va a abrir automáticamente el editor de perfiles que dispone Amplitude para mostrar perfiles de puntos. Bien, como podemos ver, voy a hacer los puntos más finitos. Como podemos ver, estamos viendo el perfil de todos los puntos con una franja de regresión de 2 metros de tamaño para este perfil. Bien. Como podemos ver, no tenemos una línea, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que lo que tenemos es proyectada los perfiles, o sea, los puntos en esta línea que hemos diseñado con una franja que hemos indicado de 2 metros. Podemos ver que se ven como una cierta anchura, que esa es precisamente la franja de regresión al regresar los puntos al perfil. Se puede ver perfectamente el nivel de playa, el paseo marítimo, cómo subimos por la zona de la trinchera que vamos a ver posteriormente, la zona de las pistas y ya la subida del monte, que anteriormente yo me lo conocía, pero anteriormente lo decía y no lo teníamos vista la variable altimétrica en cota. Destacar de esta ventana prácticamente poder importar este perfil longitudinal, enviarlo a MDT. Entonces enviaré con el mismo formato que estamos acostumbrados a ver un perfil longitudinal de MDT, pero en lugar de líneas serían puntos. Entonces sería mandar esta densidad de puntos, mandarla a MDT automáticamente y en formato de perfil longitudinal poder emplear pues bien la herramienta de MDT o de ZWCAD para analizar el perfil, o bien anterior a esto poder generar nuestra línea, tal y como entendemos los perfiles longitudinales transversales, de forma manual, yendo punto a punto y seleccionando los puntos que más nos interesa, o bien de forma automatizada, tiene una herramienta
en las cuales a partir de esta franja de regresión en el perfil que hemos desarrollado, poder de forma automática generar esa línea que nos permita definir el contorno de nuestro perfil longitudinal o transversal que vamos a desarrollar. En este caso vamos a seleccionar la opción de coger la cota mínima de la nube que vamos a analizar y con una frecuencia, por ejemplo, de 1 metro, le damos a aceptar y ya se nos ha generado, digamos, el perfil longitudinal que deseábamos. Entonces, en este caso, podemos hacer un pequeño zoom. Vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos viendo cómo la nube de puntos, o sea, la línea se adapta, digamos, a los puntos más bajos de nuestra nube de puntos y sería una forma bastante cómoda y bastante rápida para poder, digamos, retroalimentar la aplicación de MDT y a partir de esta alimentar pues, y desarrollar el resto de herramientas que tenemos con MDT. Igualmente, posiblemente sea bastante importante no tener que cargar toda una nube de puntos que puede colapsar el sistema, sino directamente hacer una foto y mandarla directamente al portapapeles o tenerla archivada para cargarla con la herramienta de MDT. Vamos a salirnos. Igual que hemos hecho de forma de un perfil rápido para esta nube de puntos, para una escala bastante grande, vamos a utilizar una escala de mayor detalle. Vamos a seleccionar la nube de puntos la nube de puntos de detalle, vamos a desactivar la nube de puntos de gran escala y vamos a hacer un zoom y vamos a acercarnos y vamos a centrarnos más al ejemplo para el cual está diseñado el proyecto. Voy a quitar el cubo mínimo en cuadrante para visualizarlo y mira, como podemos ver ya con más detalle la zona en la que queremos la zona que queremos estudiar. Voy a ponerlo en formato perspectiva, en la cual nos permite movernos a lo largo de la nube de puntos y analizarlo de una forma más detallada. Como se puede ver aquí, la trinchera totalmente de la línea eléctrica, o sea, de la línea férrea, que se ejecutó en su momento para desarrollar la línea férrea, se pueden ver los pórticos, incluso se pueden ver las líneas de catenaria con el nivel de detalle después de haber desarrollado el vuelo del dron en esta zona. Entonces, ¿cómo podemos obtener información a partir de esta imagen? Pues podemos irnos a la aplicación de ZWCAD y directamente importar un eje, generar un eje, por ejemplo, de este hilo de vía, voy a generarme un eje y lo voy a importar al proyecto de Point Cloud. Me voy a ir a MDT, ejes, convertir eje a partir de polilínea. Voy a seleccionar la línea de vía que quiero utilizar, eje, le voy a dar el nombre de eje, ya lo tenía seleccionado para no tener que teclear. Lo acepto, lo voy a representar a escala 1:500 en el CAD y lo voy a representar. Ahí ya lo tenemos representado. Pues sería un eje de aproximadamente 200 metros de todo lo que sería la zona de la trinchera que quisiéramos actualizar o quisiéramos analizar. Pues tan fácil como llevarnos el eje a la aplicación de Point Cloud, tan fácil como sería enviar eje, o si no fuera un eje, fueran entidades o determinadas entidades organizadas por capas, pues podríamos enviar todas las entidades en capas que quisiéramos a la aplicación Point Cloud para visualizarla. En este caso va a ser el eje, vamos a enviar el eje, vamos a seleccionar el eje gráficamente y ya directamente estaría en la aplicación Point Cloud, aunque ya de pruebas anteriores que he hecho lo tenía aquí cargado, pero sería el eje. Bueno, tan solamente decir que este eje ahora mismo lo que tiene una representación de la cota, puesto que no tenemos cota, toda la información que tenemos en el proyecto que hemos diseñado o en el diseño que hemos realizado de este proyecto, está en planta, no está, o sea, está a cota 0, no tiene ningún tipo de variable cota, pues no lo he importado a cota 0 a Point Cloud. Lo que podemos hacer es trucar un poco la forma de visualizar las diferentes entidades y para ello nos vamos a herramientas y podemos visualizar, por ejemplo, la cota del eje, lo vamos a visualizar a una cota aproximada de donde esté la nube de puntos. Vamos a centrar el punto de vista, como estamos viendo, vamos a centrar el punto de vista aquí al balasto de la vía y me voy a acercar.
Como podéis ver, estamos ahora mismo en el balasto de la vía y si nos damos cuenta, en este apartado, las coordenadas del punto de vista estarían en la cota 49,50, pues vamos a elevar el eje, lo vamos a elevar a la cota 49,50 para que no nos moleste mucho. Bien, pues vamos a coger la forma de representar, le vamos a decir que nos represente a una cota personalizada de 49,5. Aceptamos y nos sube el eje a la cota 49,5, que digamos que estaría prácticamente a la cota del balasto, o si le subiéramos quizás 20 centímetros más, estaríamos casi a la cota de la parte superior del hilo de la línea férrea. Bueno, lo importante sería ver cómo se ve la nube de puntos y cómo poder extraer información a partir de esa nube de puntos. La herramienta de eje, que lo acabamos de ver, podemos dibujarlo de forma manualmente o incluso podemos rastrear este eje para analizar determinados valores de la nube de puntos con respecto a este eje mediante la herramienta de rastreo, en la cual nos da información del pK de distancia respecto a este eje. En este caso, por ejemplo, los pilares de los postes de las catenarias, podremos ir analizando uno a uno de forma puntual, ir viendo aquí los valores de distancia respecto del eje, que es una herramienta bastante útil de cara a sacar información de la nube de puntos en tiempo real. Bien, seguidamente, digamos, las herramientas más útiles serían, por ejemplo, generar perfiles longitudinales o perfiles transversales de este eje respecto de la nube de puntos. Pues vamos a hacer una adquisición de estos perfiles longitudinales. En primer lugar, vamos a darle a obtener perfiles transversales. Los parámetros que le vamos a indicar va a ser un intervalo de corte de 5 metros con una franja de regresión de 10 centímetros. Dado que esta nube de puntos, la información es bastante más densa, pues no le vamos a poner 1 metro o 2 metros como le pusimos en el caso anterior, sino con 10 centímetros, puesto que esta nube de puntos fue adquirida con una resolución de 3 centímetros. O sea, en 10 centímetros podemos tener 4 o 5 puntos perfectamente. O sea, vamos a tener puntos de sobra. Y luego un perfil a izquierda y derecha, pues como se suelen definir cualquier captura de perfiles transversales, vamos a aceptar. Y directamente nos va a abrir nuevamente el editor de perfiles, como anteriormente hemos visto, y vemos los perfiles a lo largo de toda la trinchera, siguiendo el eje que hemos diseñado previamente en ZWCAD, como hemos ido viendo sucesivamente. Como habéis visto, hemos visto ya los postes de catenaria. Aquí vemos perfectamente el perfil de el muro de una casa, el talud, la canaleta, todo el balasto y todo el perfil del talud que deseamos. ¿Qué es lo que ocurre? Si hacemos el perfil automático, como hemos diseñado anteriormente, con una distancia de 20 centímetros, podemos generar todas las líneas de igual forma a como seleccionamos en el perfil rápido que vimos anteriormente. ¿Qué ocurre? Voy a adelantar un factor importante, por ejemplo, estos puntos, que son puntos de vegetación, cómo no lo ha tenido en cuenta. Digamos que a nosotros lo que nos interesaría sería la variable altimétrica, pero del suelo. En este caso, cogemos la parte baja de la nube de puntos, por tener un criterio, pero estos puntos, evidentemente, casi que los deberíamos de obviar, salvo que nos interesara saber la altura de la vegetación o la altura de árboles, etcétera. Pero bueno, los vamos a dejar así y ahora, mediante la herramienta de categorización, vamos a poder descartarla. Voy a guardar este fichero de perfiles transversales, me voy a exportar. No lo voy a exportar como un fichero de perfiles transversales de puntos, sino como un fichero de perfiles de MDT, y le voy a dar el nombre del eje 1, que es el que hemos diseñado, de puntos, ¿vale? Guardar. Y ya está, ya lo tenemos guardado. Igualmente podemos exportarlo a MDT directamente o exportarlo como hemos hecho a fichero. Como decía, una parte importante sería pues poder filtrar, digamos, esta nube de puntos, desde el punto, digamos, intentando filtrar esta información de la vegetación. Para eso vamos a utilizar en la nube de puntos las categorías y vamos a eliminar las diferentes categorías que consideremos más oportunas para poder filtrar la información y obtener los valores de tierra. Vamos a aceptar eso, vamos a quitar las categorías de vegetación, y aquí tendríamos la nube de puntos, ya clasificada, o sea, obviando precisamente esos valores de vegetación. Entonces vamos nuevamente a hacer el rastreo o a generar los perfiles transversales para esta misma nube de puntos
ya sin la vegetación, digamos, de forma brusca, ¿no? Vamos a herramienta, obtener perfiles transversales, y para esta misma nube de puntos, con los mismos parámetros, vamos a tener los perfiles transversales. En este caso, hemos seleccionado el color que nos da de las diferentes categorías, el color rojo para las zonas que están de estructuras, con los colores marrones para las zonas que están categorizadas como tierras, y los valores así un poquito azulados son categorías que no están definidas con una determinada categoría. Vamos a tener nuevamente con el mismo criterio la línea que obtuvimos anteriormente para poder guardar nuestros perfiles transversales, y posteriormente en MDT vamos a comparar ambos perfiles para ver qué es lo que más nos interesa. Bien, pues vamos a guardar el fichero, exportamos, vamos a exportar como fichero de perfiles transversales, el fichero seleccionado el fichero eje 1 de puntos categorizados, CAT, y le voy a dar a guardar, y ya me ha generado mi fichero de perfiles transversales. Podemos movernos, igual que hemos hecho anteriormente, hacer mención cómo se puede ver con gran precisión, por ejemplo, el poste de una catenaria de esta vía, a la hora de obtener la nube de puntos. Bien. Bueno, pues ya hemos tenido nuestro perfil transversal. Una de las herramientas que más nos interesa sería obtener el modelo digital. Podemos generar la malla o incluso la superficie. En este caso vamos a generar la malla. Crear malla a partir de la nube de puntos que tenemos activa con un tamaño de celda de 1 metro. En este caso, en función del algoritmo que tiene, va a dar un resultado que si hiciéramos una triangulación como la que estamos más acostumbrados, en la cual generaríamos un team uniendo los puntos más cercanos unos con otros. En este caso, la malla pues tiene su propio algoritmo y va a dar unos valores algo diferentes a lo que sería el team. Ya la va a mostrar, y ahí tendríamos nuestra malla ajustada a los parámetros. Como podéis ver, aquí las catenarias, como no las hemos conseguido filtrar para descartarlas de la triangulación, pues me ha generado una celda con un valor de cota en los puntos de la catenaria. Serían puntos a eliminar, digamos, de alguna forma, o a editar esa triangulación. Igualmente podríamos generar la superficie, como he dicho anteriormente, para no retrasar mucho el webinar. Ya la tenía generada. Lo que voy a hacer va a ser visualizarla sobre la malla. Aquí ya tenemos la malla visualizada. Vemos cómo se adapta bastante a lo que sería la nube de puntos y a la malla de forma comparativa. Voy a deseleccionar, voy a poner la nube de puntos en color natural, como ya la tenemos, y ahora voy a deseleccionar la malla. Vemos que es bastante fácil pasar de una malla, visualizar una malla o quitar una malla y pasar de un aspecto de visualización a otro. Mira, podemos ver aquí un punto en la triangulación. No nos ha triangulado los postes de catenaria, puesto que no teníamos puntos ahí. En la triangulación lo ha obviado. Sin embargo, sí tenemos algunos puntos, algunos triángulos que se podrían mejorar o podríamos editar luego en MDT. Por ejemplo, este pico que vemos aquí sería una cosa editar luego con MDT. Bueno, pues ya digamos que ya tenemos, digamos, la información básica para poder trabajar con MDT y continuar con el análisis de nuestro proyecto, que tenemos la información de malla o de superficie, y tanto información de perfiles transversales con puntos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a MDT. Pues nos vamos a hacer ZWCAD. En este caso voy a coger un dibujo nuevo para no sobrecargar el anterior, con ZWCAD, y en Point Cloud voy a pasar la malla. Voy a mandar la malla, como bien dice el comando, voy a enviar la malla a MDT. Al enviar la malla a MDT, me sale la pantalla igual que cuando importamos, generamos una malla, y le vamos a decir que nos la represente. En este caso le voy a decir que me la establezca como superficie actual, le voy a decir aceptar, y ya tenemos ahí nuestra malla. Para ver qué es nuestra malla, voy a hacer un mapa, voy a visualizar un mapa, por ejemplo, un mapa de pendiente para esta superficie. Aceptamos, y ya tendremos ahí la visualización del mapa de pendiente y su leyenda conforme al resultado que hemos obtenido. Vamos a obtener igualmente los perfiles transversales. En transversales, obtener perfiles, vamos a tener los perfiles transversales de esta malla, igual que hicimos en los casos anteriores. Vamos a seleccionar el eje 1 y vamos a poner los mismos parámetros, 20-30, con un intervalo de 5 metros, y vamos a tener, y lo vamos a guardar en el fichero eje 1 terreno natural categorizado, pero de malla.
Guardamos, aceptar y aceptar. Bien, no lo vamos a representar. Y ahí tendríamos nuestros cortes en planta del perfil transversal. Igualmente vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer en la edición del plano original, vamos a importar la superficie. Nos vamos a ir a Point Cloud y vamos a meter la superficie, la vamos a enviar al plano que tengamos activo en ZWCAD para MET. Activamos y ya nos dice cómo representar la triangulación en nuestro plano. Pues le vamos a decir que sí y que nos establezca como superficie actual precisamente la superficie que acabamos de hacer. Aceptamos y ya tenemos nuestra triangulación, ya tendríamos, digamos, nuestra triangulación en nuestro modelo para poder obtener información de la cota en cualquier punto que deseemos. Bien, lo siguiente, pues vamos igualmente a obtener los perfiles transversales para hacer una comparativa de los 4 conjuntos de perfiles transversales. Obtener perfiles del mismo eje, voy a seleccionar un eje por eje del eje 1, con los mismos parámetros que hemos dicho igualmente, le vamos a decir que lo guarde con el nombre de eje 1 terreno natural categorizado en superficie, guardar, le digo que aceptar. Y ya digamos que ya tendríamos los cuatro conjuntos de perfiles transversales, uno sin categorizar de nube de puntos, otro de nube de puntos categorizado, luego de la malla y de la superficie. Y ahora los vamos a mostrar de una forma sencilla con MDT8, transversales, insertar perfiles en fase. Vamos a ir seleccionando uno a uno los 4 conjuntos de perfiles transversales que hemos seleccionado para ver las diferencias. Nos sale nuestro editor de perfiles transversales y aquí podemos ver las diferencias de obtener los perfiles transversales por diferentes soluciones, de puntos sin categorizar, categorizados, superficie y malla. A mí, si vamos viendo el recorrido, podemos ir viendo cómo una superficie que se adapta muy bien es la línea azul, no sé si se ve bien en la aplicación, o sea, a partir de la cámara, y es la de la superficie, parece que da un aspecto más realístico. Si bien cabe, es importante decir que no se trata de una adquisición de datos de una forma rápida, habría que editar un poco más la superficie, que lo podemos hacer con herramientas de MDT, por ejemplo aquí se ve un pico que se puede editar fácilmente con la herramienta de MDT, o mira cómo aquí en la línea roja, que son la correspondiente a la nube de puntos sin categorizar, cómo están los valores de la vegetación y se ven perfectamente en el perfil, ¿no? Podemos ir viendo y analizando cuál sería la solución que más nos interesa de cara, por ejemplo, a analizar un estudio de taludes en el caso de esta trinchera o para desarrollar un muro en el caso de tener que hacerlo, etcétera. Es una forma bastante cómoda y fácil de poder desarrollar trabajos de análisis en este tipo de trabajo. Voy a dibujarlo en los perfiles transversales. Y ahí tendríamos el conjunto de perfiles transversales de este eje con las 4 soluciones aportadas y diseñadas mediante la aplicación MDT en ZWCAD. Ya finalmente lo que voy a mostrar va a ser el curvado por ver la variable altimétrica de la superficie, curvar la triangulación, le voy a decir que me la coloree, no le voy a aplicar factor de escala, le voy a aplicar un coloreado de forma que los colores cálidos le dé a las cotas más altas, los colores fríos a las cotas más bajas, y ya podamos tener, digamos, una información, me pone aquí la leyenda, de la altimetría respecto de la ortofoto para poder trabajar con ella de una forma bastante sencilla en la ortofoto y poder obtener información. Bueno, espero que os haya gustado mi pequeño ejemplo de cómo trabajar con nube de puntos a partir de la información de Point Cloud, y dado que es una herramienta bastante útil y bastante potente para poder extraer información, y debido al desarrollo de todo este tipo de sensores y dispositivos, pues esta herramienta se está ampliando y se está haciendo una modificación, o sea, una ampliación, una mejora del Point Cloud, se llama Point Cloud Editor, que es la que va a presentar ahora mi compañero Jorge, y es bastante importante para darnos mayor manejo a la hora de trabajar con nube de puntos. Jorge, te paso la palabra.
Pues nada, yo soy Jorge Cabanás, soy ingeniero informático y desarrollador de aplicaciones en Applitop. Voy a hacer una breve presentación de la aplicación TCP Point Cloud Editor, que lo que pretende es mejorar e incluir nueva funcionalidad a lo que ya hace MDT Point Cloud, ¿de acuerdo? Para ello vamos a ir cargando una serie de proyectos para ir viendo las diferentes funciones y las novedades que tiene. En principio vamos a continuar con el ejemplo con el que estaba trabajando mi compañero Antonio, donde vemos las dos nubes de puntos, tanto LIDAR como la generada por fotogrametría. En primer lugar, bueno, vemos que hay un interfaz gráfico nuevo que pretendemos que sea más cómodo e intuitivo para el usuario. En segundo lugar, respecto a lo que es la gestión de proyectos, pues bueno, además de crear proyectos y abrir proyectos ya existentes, pues estamos mejorando el tema de guardar el proyecto como, de forma que se pueda tener una copia e incluso el poder guardar el proyecto en un instante determinado para prevenir posibles errores posteriores, pues tener una copia que siempre esté funcionando completamente. La aplicación está actualmente en desarrollo, no es 100% estable todavía y quedan algunas funciones todavía por integrar que, en fin, que esperamos que en no mucho tiempo podamos sacar adelante. Con respecto a estos proyectos, permiten importar nubes de puntos como dato básico de la aplicación. Comentar aquí que bueno, que las opciones de importación nos va a permitir seleccionar distintos formatos de ficheros de nube de puntos, desde formatos ASCII de elevación a formatos estándar como E57 o LAS, formatos de fabricantes, de Topcon, de Faro, de Leica y formatos propios, por supuesto, de MDT, ¿no? De Applitop. En fin, tenemos, igual que en MDT Point Cloud, pues las opciones de ver las propiedades de las distintas nubes y adicionalmente hemos integrado, pues, digamos, menús de contextos para poder acceder a las funciones directamente y no tener que estar navegando por la cinta de opciones. En este apartado de nubes de puntos, pues adicionalmente hemos incluido las opciones, por ejemplo, pues de unir nubes de puntos o de colorear nubes de puntos en base a ortofotos de las que se dispone. Se ha tratado de mejorar también lo que es la representación y ampliar la forma de ver las nubes. Por ejemplo, podemos representar las nubes cada una en un color, lo cual nos permite distinguir cada una de ellas. Representarlas también por cotas, como se ha mostrado antes, de forma que se ve claramente en la representación de cota de cada una de ellas y es dinámico, de forma que al limitar las nubes el rango se recalcula. Por color, por supuesto, como lo estábamos mostrando antes, o por categorías también. Aquí podemos establecer el color y la visibilidad de las distintas categorías. Bueno, estamos viendo que también se está incluyendo ahí pues el dibujo que tenía mi compañero, que ahora después hablaremos del tema de los dibujos. Bueno, comentar que también, aprovechando la ocasión, que la generación o la clasificación de estos puntos pues está hecha por un programa y que no es perfecto, evidentemente, porque no es un problema sencillo y entonces hay ciertas cosas que no están bien clasificadas que también después veremos cómo con esta herramienta podemos solucionarlo. En cuarto lugar, en lo referente a lo que es la edición, vamos a disponer de una serie ampliada de herramientas para seleccionar mediante forma visual, mediante geometría, o bien también se podría seleccionar mediante las propiedades de los propios puntos. La vamos a poner, por ejemplo, en color. Y aquí, si le damos a esta edición, podemos, por ejemplo, ver que podemos seleccionar pues, por rectángulo, o podemos seleccionar mediante un círculo, y desde diferentes posiciones, o mediante un polígono, ¿no? Sobre estas selecciones podemos después aplicar operaciones tanto de borrado como de filtrado. Distinguimos operaciones de borrado como
cosas que aparecen en la nube de puntos que sabemos que no vamos a necesitar en nuestro trabajo y que podemos directamente eliminar. Por ejemplo, si tuviéramos toda esta nube de puntos y nos queremos centrar en lo que es la parte de las vías del tren, pues podríamos querer en un momento dado hacer una selección de una zona grande y eliminar o borrar esta zona porque sabemos que no es de nuestro interés, ¿no? Mediante ese modo de selección o mediante este otro, ¿de acuerdo? Estas operaciones de borrado se pueden deshacer, con lo cual se desharía la última operación de borrado, restaurar, con lo cual se quitarían todos los borrados realizados y volveríamos a tener la nube de puntos en su estado original. De la misma manera, disponemos de una opción de filtrado que nos sirve para dos cosas. Nos sirve, por un lado, para no ver puntos que en un momento dado nos puedan molestar, pero que sí forman parte del trabajo y sí queremos mantener, o para ocultar. Por ejemplo, yo puedo querer centrar la vista en esta zona y quiero solo trabajar en esta zona, con lo cual le daría a filtrar y estaría ya pues centrándome en esta zona de trabajo, ¿de acuerdo? Y la otra opción, que es la de ocultar, pues podría decir que realmente esta zona de aquí no me interesa y que esta zona de aquí, por ejemplo, tampoco me interesa. Y esta zona podría ocultarla, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues me podría quedar solo con lo que realmente me interesa a mí. La selección también nos va a permitir, digamos, indicar sobre qué puntos queremos realizar operaciones, como por ejemplo es una característica importante, que es la categorización. Es decir, mediante TCP Point Cloud Editor podemos cambiar la categoría de ciertos conjuntos de puntos. Por ejemplo, yo puedo seleccionar, vamos a mostrarlo por categorías primero, para que se vea claramente. Vemos que la categoría asignada a esta torre de la catenaria pues no está correctamente clasificada. Pues de una forma sencilla de corregir eso es seleccionar la parte de los puntos que queremos cambiarle la categoría, por ejemplo por aquí y por aquí, y decirle que a esa zona pues le queremos asignar otra categoría, por ejemplo pues una categoría estándar que hay, que es la de torre de transmisión. De esta manera vemos que nos ha cambiado el color de estos puntos, es decir, ahora ya están en esa otra categoría, ¿de acuerdo? Bien, pues podemos activar todas las categorías y podemos ver cómo funciona la opción de deshacer sucesivamente, y vemos que realmente pues nos ha vuelto a restaurar todo lo que teníamos, menos evidentemente lo que hemos borrado, ¿de acuerdo? Tenemos estas operaciones de borrado, de categorización, y vamos a pasar a un segundo ejemplo en el que nos vamos a centrar en esta zona de aquí. Abrimos este otro proyecto, que es el segundo, donde lo que se ha hecho es, mediante MDT Point Cloud, se ha editado la zona de las vías, incluidos los postes eléctricos y la catenaria. De forma que, al representarlo por categoría, vamos a ver claramente cómo son los carriles donde circula el tren, cómo es la zona del terreno donde están esas vías, y adicionalmente vemos tanto los postes como la catenaria. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite, en el modo de edición, por ejemplo, cambiarle la visibilidad, desactivar todas y dejar solo el terreno y el carril. De esta manera nuestra nube de puntos se reduce a lo que es terreno realmente. Esto pues nos va a permitir después pues hacer procesamientos como puede ser, por ejemplo, la generación de una malla de ese terreno. Aquí vemos claramente una malla que se ha generado en base a esos puntos. A diferencia de MDT Point Cloud, TCP Point Cloud Editor, digamos, renderiza las mallas de forma piramidal, de forma que es capaz de representar mallas de mayor resolución. De hecho, mi compañero Antonio hizo la malla 1 metro
y esta es una malla de 10 centímetros, ¿de acuerdo? Que vemos cómo va cambiando para facilitar su visibilidad. La aplicación también dispone de un módulo de registro que hemos incluido, que nos va a permitir hacer transformaciones de nubes de puntos, de forma que mediante bien puntos de control que permite la aplicación importar o agregar visualmente, también es posible hacer desplazamientos en 2D o en 3D. También es posible desplazar y aplicarle un giro a lo que sería la nube de puntos, incluso hacer todas las transformaciones típicas de topografía que de hecho ya implementa MDT, ¿no? Vamos a ver el tema a continuación de ejes y perfiles. Para ello vamos a abrir otro proyecto distinto en el que tenemos unas nubes de puntos obtenidas de una organización gubernamental del gobierno vasco. Y vemos aquí pues una nube de puntos de una extensión bastante grande de terreno, donde podemos ver que podemos tener un eje que, a diferencia de MDT Point Cloud, aquí en Point Cloud Editor nos permite, entre otras cosas, el tema de la visibilidad de la acotación, de forma que nos permite guiarnos un poco mejor sobre ese eje. Adicionalmente, pues sobre este eje se pueden hacer operaciones que en MDT Point Cloud eran genéricas, pues aquí directamente se pueden aplicar mediante el menú de contexto. Incluso en las propiedades podemos cambiar de forma individual la cota de cada eje o el grosor de la línea, como queramos representarlo. Todo este tema de la acotación es totalmente configurable, de forma que se pueden cambiar el tamaño de los textos, las posiciones de las marcas cortas, largas o los puntos singulares, etcétera. Tenemos que hay una mejora en la representación de los ejes y también en lo que sería los editores de perfiles. Sobre este eje, por ejemplo, igual que ha dicho mi compañero Antonio, pues podemos calcular el longitudinal, donde establecemos pues los valores a los que queremos que nos haga el cálculo. Hacemos los 2 metros, aceptar. Ahora está generando el perfil y esto nos abre una nueva ventana con el editor de perfiles longitudinales que tenemos aquí, que como vemos pues también ha sido modificado para tener un aspecto más moderno y ampliarle la funcionalidad. Al igual que el otro, pues bueno, se puede hacer el cálculo de la línea del perfil y aquí nos calcula todos los puntos singulares y vemos aquí la línea, y de igual manera pues podemos exportarlo y después utilizarlo en ZWCAD con MDT y explotar este perfil. Con respecto al modelado, que es el siguiente apartado, tenemos que la aplicación, pues a diferencia de MDT Point Cloud, en vez de una única malla o una única superficie, pues la aplicación nos va a permitir gestionar y visualizar un conjunto de mallas, superficies y otros elementos que podamos requerir, como es, por ejemplo, ortofotos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una malla generada de 2 metros que la vamos a mostrar. Y en cuanto a la visualización, pues también decir que se ha mejorado lo que es el renderizado de las mallas. De forma que actualmente podemos configurar el modo de representación de mallas, donde podemos decir que no queremos ver solo las líneas, sino que queremos ver pues también las caras o las aristas. Hemos incluido un modo de iluminación que nos va a permitir, ahora lo veremos, una visualización mucho más clara de lo que es la malla, ¿de acuerdo? Con lo cual, conforme nos acercamos, pues vemos en mayor detalle la rugosidad del terreno o el ruido que pueda haber, etcétera. A nivel de malla también se han implementado una serie de opciones para la edición de esta malla, bien visualmente o bien de forma automática, para que haga un remuestreo, elimine picos o suavice. Tanto las superficies como las mallas disponen de la opción de curvado, con lo cual se genera el curvado aquí, aunque también hemos incluido para que de forma visual se pueda ver cómo quedaría un curvado
sobre la superficie con la que estemos trabajando. Todo esto también es configurable, con lo cual podemos decir que queremos ver curvas cada 10 metros y curvas normales cada 50, por ejemplo. Ampliamos este grosor a 0.12 y este a 0.5. Y esto nos va a permitir tener una visualización bastante clara de cómo quedaría un curvado sobre esa superficie sin tener que generar ese curvado. Las mallas se pueden representar también mediante otras opciones, como por ejemplo podría ser por la pendiente de cada parte del terreno, como vemos aquí, o también podemos representarla por la dirección de las pendientes. Podemos apagar esto, con lo cual vemos claramente en qué dirección va cada pendiente. Se ve muy claramente porque desde el punto de vista del que miremos la predominancia de unos colores u otros. ¿De acuerdo? Tenemos también que a nivel de elementos geométricos o de terreno tenemos compatibilidad con LandXML, con lo cual es posible tanto importar como exportar ejes y superficies a ficheros de LandXML. Tenemos a continuación otra cuestión que hemos dejado antes, que es el tema de los perfiles rápidos. Para ello vamos a cerrar este proyecto, vamos a abrir otro proyecto que es ya de una construcción. Y aquí vemos pues que tenemos una edificación, pues a nivel de perfiles podemos calcular perfiles rápidos desde un plano ortogonal. Bien, desde una vista superior, por ejemplo, le damos a perfil rápido. Y nos va a abrir el editor de perfiles de nuevo, donde tenemos pues lo que es el corte que hemos hecho del perfil. También podemos cambiar la configuración y sacar lo que sería un perfil de planta. Al darle a perfil, vamos a ponernos en la misma cota. Nos va a volver a generar otro perfil con lo que sería la planta del edificio a esa cota. Aquí tenemos el editor, de acuerdo, con lo cual vemos claramente cómo es la planta. Tanto el que hemos sacado antes como el de ahora, pues realmente estos son puntos, de acuerdo, y sobre ellos pues podemos dibujar mediante las herramientas que incluye el editor, y también se puede exportar después a dibujo o a DXF. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la opción de exportarlo como un JPG o un DXF, tanto como imagen como dibujo. Podemos importarlo después mediante ZWCAD o mediante MDT dentro de ZWCAD. En fin, teniendo ya estos perfiles, vamos a ver que la explotación de los perfiles nos puede servir como imagen para hacer dibujos. Por ejemplo, abrimos el siguiente proyecto en el que tenemos la misma construcción, pero hemos dibujado unos ejes ajustados a las fachadas. Aquí vemos lo que son esos ejes, donde podemos, pues mediante la acotación, ocultar las marcas y reducir el tamaño de los textos, de forma que tenemos aquí estos dos ejes que cogen estas dos fachadas de aquí. Pues sobre el primero de ellos, por ejemplo, podemos solicitar el perfil longitudinal, le ponemos que lo haga de 0,25 de ancho de banda, y esto nos va a generar pues prácticamente como una imagen formada por puntos de toda esa fachada, que veremos a continuación en el editor de perfiles. Aquí está. Entonces, sobre esta imagen, pues uno podría bien dibujar aquí, como he comentado antes. La otra opción es guardar como una imagen. Guardamos la imagen. Aquí podemos establecer la resolución o el tamaño de píxel que queramos. Por ejemplo,
Lo ponemos a 0.01 centímetros. Al darle a aceptar, no recuerdo, aquí, vale, lo va a guardar en productos, drawing. Bien, pues cerramos esto, minimizamos esto, abrimos nuestro ZWCAD y con MDT Point Cloud en imágenes hacemos insertar imagen y nos vamos a capilla productos. Esta es la imagen que hemos generado y aquí tenemos esta imagen que, como vemos, pues realmente tiene métrica. Voy a mostrar a continuación un trabajo que ha realizado un compañero en base a esta utilidad de TCP Point Cloud Editor, que sería el siguiente dibujo, donde vemos que realmente se han hecho 4 capturas, una de cada uno de los lados del edificio, y donde ha incluido pues distintas acotaciones para comprobar la métrica de que realmente pues las medidas que le da son las mismas y que esto se puede incluir pues en cualquier trabajo que se tuviera que hacer respecto a este tema. Este tipo de funcionalidad pues puede ser muy útil en temas como arquitectura o patrimonio, construcción o incluso modelado en BIM, ¿no? Por último, vamos a mostrar lo que sería el módulo de dibujo de TCP Point Cloud Editor. Para ello abrimos el último proyecto y en este proyecto pues vemos que tenemos lo que es el edificio y una serie de capas que podemos gestionar en el gestor de capas que incluye la aplicación, donde hemos incluido pues una serie de entidades. Esto se ha hecho todo desde la aplicación Point Cloud Editor y podemos ver pues claramente este boceto. La idea no es que la aplicación sea un CAD, porque realmente no es, son mundos distintos el de las nubes de puntos y el del CAD, pero sí permite realizar lo que serían entidades de dibujo simples como puntos, líneas y polilíneas. Podemos importar y exportar el dibujo, podemos, como hemos visto, gestionar las capas y podemos incluso disponer de opciones para exportar a dibujo tanto capas de puntos como los curvados que tienen las mallas o las superficies. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de exportar esta imagen o este dibujo. Lo vamos a exportar aquí a capilla como dibujo, por ejemplo. Vale. Abrimos aquí el dibujo que se ha guardado en aquí. Hacemos un zoom extensión. Y vemos claramente que aquí tenemos pues ese dibujo que hemos generado con Point Cloud Editor, pues que lo podemos trabajar tanto con ZWCAD y sus herramientas como con MDT. Realmente la vista donde se aprecia claramente que eso es el modelo que teníamos es al hacer una vista en 3D de órbita, donde ZWCAD pues nos muestra claramente que esto era lo que hemos dibujado. Y hasta aquí llega la introducción a TCP Point Cloud Editor. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge. ¿Se ve mi pantalla, Jorge? Sí. Vale, pues para terminar este webinar queremos destacar que a día de hoy, 23 de abril, habéis visto la aplicación MDT que se compone de la versión estándar y profesional al cual le podemos acoplar diferentes módulos. El módulo de imagen, de topografía y nubes de puntos que ha sido el reto de hoy. No voy a entrar en los detalles por lo tiempo, pero quería destacar que la versión de Point Cloud Editor está aún
en fase de desarrollo. No obstante, MDT Point Cloud está ya disponible en ZVCAD y que a partir de hoy, por cualquier compra del MDT con el módulo Point Cloud, se podrá hacer cuando el programa Point Cloud Editor que habéis podido entrever hasta este momento, un intercambio sin coste o la posibilidad de conservar un bar de aplicación y ya le venderemos pues, el Point Cloud Editor a un precio muy especial. Terminar, y bueno, era un poco destacar la oferta de hoy antes de cerrar. Terminar que podéis encontrar información en nuestra página web y la posibilidad de descargar una versión demo, ¿vale? En el Applitop Academy podéis reencontrar todos los webinars, los cursos de formación y este webinar estará publicado en la videoteca que tenemos. Sentimos la demora, no hemos pasado de unos 20 minutos, pero por la alta asistencia creemos que hemos sido de vuestro interés y queremos agradecer a ZVCAD particularmente de habernos acompañado hoy en la presentación de nuestro conjunto de solución de bajo coste en licencia permanente. Muchas gracias a todos. Hasta luego.